Mirar lo que se está poniendo. Parece que hay piedra, ¿verdad? Das unos cortes, joder, y le das Eso es un momento, así tras. Soy un perro, tengo necesidades. Utilicemos la plastilina a nuestro favor. Voy a desmontar toda la chirindanga y a ver qué nos encontramos. La herramienta pesada aquí es Erika. Ya va cogiendo forma. ¡Ah! ¡No paro de darme! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Ya estamos aquí una semana más con la faja puesta. Y con la vara. Claro. He tenido que sacar la vara. Una a la vara y otra a la faja. La he sacado para convencerla y ha funcionado. ¡El poder de la vara! Queridos soñadores, habemos bodega. Bueno, cuando pique todo, claro. Habrá que ver qué es lo que podemos hacer. ¿Cuál es la cosa? Llevará unos 10 días sin llover. O sea, hay que aprovechar a que está todo eso seco para darle caña y picar. Podríamos rematar la pared. De hecho, tenemos que rematar la pared, pero ahora mismo está tan seco que no quiero pensar en otra cosa que no sea picar, porque ya sabéis lo que esa tierra es cuando está mojada, ¿no? Arcilla. Plastidecos. Plastilina, como una cosa muy difícil de manejar, de maniobrar, de manipular. Y eso es lo que no quería yo, pero me han convencido. Seguramente si las predicciones meteorológicas fueran otras, ni la vara habría conseguido convencerla. Pero como ve que vienen unos días buenos, pues se viene arriba. Y yo me aprovecho de que se venga arriba. Soy yo la que tiene que pegarse el currazo duro de que también rellenar todo eso de piedra también es un curro de la hostia. Y ya veréis el resultado. Que no es para tanto. Que no va a ser hoy, yo creo, el resultado. Solo pico ahora en 10 minutos, ¿eso qué es? ¡Venga! Eso no es nada. Venga, que ha tenido tiempo de reposar y viene con fuerzas. Voy a empezar a darle caña, que no queda casi nada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Aquí está ya? Eso no es nada, hombre. Vamos. El tema principal, que yo no quería tampoco ponerme con eso, es ¿qué hacemos ahora con más piedras? A ver, a Richachochaye, haz Sí. algo con eso. Sí, pero ¿a dónde? ¿Tú has visto esa montaña, más la otra montaña, más esta montaña? O Pues sea, eso, ¿tienes para elegir el sitio? ¿Será que no tienes sitios para elegir? es que dentro de nada no nos vamos a poder mover. Dentro de nada va a haber otra casa de piedra. Menos mal a la faja nueva. Va cogiendo forma, ¿no? Sí, Ahí ya se puede meter alguna botella de vino. yo también lo veo así. Sí, ¿verdad? Lo que más esto es la roca madre que está apareciendo ahí. ¿Cuál? Pues esa. O sea, todo este contorno que vemos aquí es... Ah, Todo forma parte suena. de lo mismo. Eso no lo había visto cuando te lo recomendó, ¿no? No. Se le metes unos cortes, joder, y le das Eso es un momento, así tras. Pero es que claro, ahí es lo mismo y eso es lo mismo, es que no sé. ¿A dónde vas, Antonio? Estás muy gordo, ¿eh, Antonio? Que voy a seguir antes de que se haga de noche. Muy bien. O sea, fijaros, mira qué pelos tengo, o sea, el flequillo ya hasta el este, porque no da tiempo de ir a la peluquería. Cuando llueva iremos. Bien, soñadores. Hemos avanzado un mogollón y eso es porque está bastante seco.
y se nota mogollón, es mucho más fácil de picar. Ericus Brutus esta vez no está soltando tantos improperios, porque no veáis otras veces la de cortes que ha tenido que hacer en el vídeo. Vamos, nos censuran pero rapidito. Ya va cogiendo forma. Hay que aprovechar estos días porque se trabaja muchísimo más fácil. Y mirar también aquí cómo va creciendo la terraza. A este paso vamos a llegar al vecino. Sí, voy a echar un poco para abajo. Dios mío, ahora mismo eres una postal. Aquí ha aparecido un cincel. ¿Ha aparecido un cincel? Ah, ya sé. ¿Cómo? Lo dejamos clavado ¿Cuándo? en algún momento. Y este cincel estaba desaparecido. Y quedó clavado ahí y ahora ha aparecido y está aquí. Ya iba a los escombros. Recuperado. Bien. Bueno, soñadores, pues con esto ya nos damos hoy por satisfechas. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Erika casi no ha dormido. Dándole vueltas al coquele. Bien, cambio de planes. Cambio de planes porque yo creo que nos podemos pillar los dedos, ¿eh? Ayer, cuando miramos el tiempo, más o menos la semana que viene daban así como bueno, que además se ha cogido aquí vacaciones, la jefa. Y esta mañana ya empezaban las aguas, va a venir el cambio de tiempo, nos da miedo que nos pille, ya sabéis lo que pasa de sopetón, venga a correr, venga a nervios, venga que cae tierra. Uf, hemos pasado ya bastante con la Y pared. no solamente eso, no es tan sencillo. Cuanto más nos metemos, más altura hay. A mí lo que realmente me da bastante cosa es esto, tío. Esto. Roca madre. Que es que no es moco de pavo esto. Sí. Ponte aquí con este terreno, coge la cango, otra vez, bueno, ya sabéis, filetea, coge la cango, que no lo haces en 10 minutos. No. Fijaros ahí que pedrolo, fijaros aquí Que pedrolo, ese también va a ser pedrolo y fácil que encontremos más. ¿Qué ocurre? Que nuestros amigos consejeros, pues claro, tienen mucha experiencia, lo ven muy fácil, eso, no sé qué, pero luego aquí te pones y dices, uy. Nosotras no tenemos las mismas habilidades que tienen ellos ni la experiencia que tienen ellos. Porque aunque nos veáis apañás, somos apañás, pero no somos albañilas. Siempre hay un límite. Preferimos pecar de precavidas que pecar de temerarias. Comer esto, bueno, vale, es tierra. Es que la tierra es fácil de sacar cuando está así de seca. Pero ahora te ponte ahí y encuentra otra vez otro tanto como esto en esa parte de ahí. Bájalo. Imagínate que solo tienes que partir esta piedra, pues dices, pues solo tengo que partir esta piedra. No habíamos visto esto hasta que empezamos. Ayer empezamos y seguramente todo desde abajo, quitemos toda esta tierra de aquí y todo esto, Sea roca. todo sea roca madre. Pártelo. Es una puta locura. Entonces hemos pensado otra cosa. Vamos al plan B, Vamos que al plan también B. mola, no os preocupéis. Plan B, nos vamos a quedar aquí. Este va a ser el plan B. Vamos a sellar hasta aquí. Y vamos a aprovechar este pequeño huequito que no está tampoco nada mal. Y luego de ahí comeremos más adelante con el tiempo hacia allá. Comeremos toda esta zona de aquí, que es donde está Ana, un poquitito más hacia el terreno. Y se irá construyendo con el paso del tiempo un murito ahí. Aquí es cayuela. La cayuela se pica muchísimo mejor, no hace falta meterle herramienta pesada. Si se la metes te lo La facilita. herramienta pesada aquí es Erika. Vamos a picar un poco más en toda esta zona de aquí. Y lo que vamos a hacer es construir un muro. Al principio habíamos pensado hacer un encofrado. Pero ¿qué sucede? Tenemos piedra hasta aburrir. Es hora de que empecemos a gastarla. ¿Qué mejor lugar para usarla que aquí? Y empezamos a hacer un murito, aunque venga un poco para acá. Aprovechamos este hueco y ya está. Y no nos complicamos la existencia. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué Decirnos, pensáis? ¿Qué haríais vosotros? contratarte. Me voy a poner las botas y me pongo en Muy marcha. bien.
Bueno, señores, lo voy a dejar, que me tengo que ir a trabajar. Pero no podía irme sin dejando esa piedra ahí. Ha quedado un buen boquete, ya veis. La idea es que esta zona, tipi, hasta llegar a esta piedra que tenemos aquí, sea la base del muro. Todavía queda por meterse. Hay que meterse en esta zona. Toda la parte de abajo hay que rematarla. Con el pico grande no le puedo dar para abajo. ¿Por qué? Porque tengo estas piedras grandes. Es muy fácil que al bajar el pico hacia abajo golpee la piedra grande y me dé a mí misma. Un poco le haré con el pico de lado para evitar estas piedras que tengo arriba. Porque es muy fácil que con el pico, cuando te golpea algo, vaya para donde no quieres y te des. Ahora una duchita y a currar. Luego nos vemos otra vez, soñadores. Buenas tardes, soñadores. Hemos tomado el cafetito y vamos al lío. Voy a picar un poco más. Y luego pues lo suyo sería preparar el encofrado. Este de aquí lo haremos a mano, pero hay que encofrar aquel, que justo le está tapando, aquel de la esquina, este de aquí, y luego allí atrás también hay alguno. Lo suyo sería preparar el encofrado hoy. Porque nos queda de bueno. Hoy y mañana vamos a darle caña. Allí, bueno, hay un agujerito allí, ya lo veréis, pero vamos, que el resto está bastante bien. Esto ya para siempre. Otros 200 años. O más. O más. Parte de aquí, la arcilla de ahí está durísima. Que tú le das con el pico y mirad, es que pareciera estás picando piedra, es verdad, míralo. Ya. Y que le meto fuerte, ¿eh? Es bueno, buena a ver, arcilla, tú. no es muy buena posición, ¿vale? Pero le estoy dando. Bueno, ya que no queda mucho. En esta parte de aquí me voy a enredar más porque es piedra. Voy a dar un poco a esa esquina y casi que vamos a parar para preparar el encofrado. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto. Vas a por la siguiente víctima. Voy a por esta. Eso es. Esto es lo que me refería antes, cuando yo estoy bajando para darle aquí, yo le doy dejándolo caer con su propio peso, con la intención de que esto vaya por su camino. ¿Ves? Ahora lo estaba haciendo controlado, pero imaginaros eso. Con toda la fuerza, encuentra un algo en el medio. ¿Y qué hace el pico? Lo que quiere. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pedro, no. Au. Parece que hay piedra, ¿verdad? Ya estoy cogiendo las miguitas de pan y lo vamos a dejar. Lo más gordo está, así que vamos a ponernos con el encofrado. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues eso, una pieza justo como esta, hasta la medida. Solo faltan unos hachazos. Cago en 10, tú, qué precisión. Bien. ¿Qué precisión? ¿Te sujeto? No, yo creo que lo podré hacer. Bueno, yo creo que va a valer, ¿eh? Ya va cogiendo forma el primero. Este es uno. A ver, perfecto no va a quedar, ¿eh? Ahí ya estoy viendo que abajo va a quedar un poco así sobresaliente, pero bueno, ahora quedaría esta parte. Me dijo nuestro amigo que no nos complicáramos que nuestra esquina, que cortáramos el mallazo por aquí
dejáramos esta piedra Eso es. y rellenes eso Y solo. rellenamos esto. Si hacemos eso, casi que estoy pensando de rellenar en dos partes. Primero colocar un talón aquí, un pequeño taco aquí y echar aquí. Y hacemos otro encofrado mañana para esta parte de aquí. Y ya está. En 2 veces. Bien. Sí, porque va a ser más fácil hacerlo así que pretender hacer aquí un entubado y conseguir que desde aquí arriba llegue hasta ahí abajo va a ser más complicado. Ya. Si lo hacemos en 2 veces va a ser mejor. Yo creo, ¿eh? Ahí está el puntal que pusimos Pixel y yo. Maravilloso, ya para siempre también. Perfecto. Vale, pues voy a coger la moladora para cortar esto, a preparar el tablón para colocar aquí. Vale. Vamos. Yo con una piqueta iba mejor ahí. ¿Te traigo la piqueta? Sí. Aquí faltan los puntales, obvio. Y ahora íbamos a hacer aquí el otro, pero está diciendo de hacerlo a mano. Se moja bien para que coja y yo creo que ya. Luego el grosor que tiene es poquísimo. Luego está ese agujerico que eso va a ser... Dame la nada. mano. Es que tampoco va a llevar tanto peso. ¿Y por qué no le pones uno en el centro de ahí a la pared? Si va a ser poco peso, con un puntal del centro a la pared, ¿no? Sí, sí, a ver. 1,40, podría valer 1,43, 1,40 aproximado. Busquemos. Dios, estos pelos me están empezando a molestar, ¿eh? Demasiado. Ya. Tienes que ir a la pelu. Sí, tengo que ir a la peli porque ya me agobia. Ay. Bueno. Yo creo que va a sobrar, ¿eh? Joder, que si va a sobrar. Pa 7 kilos que vamos a poner. ¿Le pongo otro? Ponle otro. ¡Ah! Tenía que darme en el dedo. No paro de darme. Siempre me doy. Son los amantes de los guantes que mandan vibraciones. Sí, claro, como que un martillazo te lo quita un guante. ¿Me habré pasado con el agua? Eric Hormigonera, ¿qué? ¿Me habré pasado con el agua? No, yo creo que no, vaya. De los tiempos aquellos en los que en mi juventud hacía yo las masas, me parece que vas bastante bien. Pepe y Gorri, Esperando el paseo. pues les falta un ratito aún. Hay que aprovechar la luz, chicos. Eso sí, hay que echarle una miaja de arena, amor. Desde sus ojos querido montar, Pepe y Gorri no paran de saltar. Ana y Erika corriendo detrás, intentan seguirles, pero no dan más. Corre Pepe, corre Gorri, nos llevan locas, no paran jamás. Y por ahí se actuó el cemento para adentro. Mirad, mirad, qué nivel. Ahora sí, se ha quedado un poco pequeño. Bueno, En la cabaña al llegar, juntos reímos, qué paz al descansar. Corre Pepe, corre Gorri, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Corre Pepe, corre Gorri, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. mirad, mirad lo que se está poniendo. ¡Ah!
Se está poniendo guantecitos. Por el tema de la abrasión del cemento, ¿eh? ¿Qué brazos está echando la tía? Todo maciza. Claro, no para de currar. ¿Y yo qué? Fofa, Fofa, te cada estás vez poniendo. más fofa. Ellos adelante, nosotras al sprint. Pero al final, en la cabaña al llegar, juntos reímos, qué paz al descansar. Corre, Pepe, corre, Gori, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. El viento nos cuenta historias sin fin. Ellos adelante, nosotras al sprint. Pero al final, en la cabaña al llegar, juntos reímos, qué paz al descansar. Corre, Pepe, corre, Gori, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. El viento nos cuenta historias sin fin. Ellos adelante, nosotras al sprint. Pero al final, en la cabaña al llegar, juntos reímos, qué paz al descansar. ¿Y dónde están mis guantes? ¿Te los traigo? No, hombre. Corre, Pepe, corre, Gori, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. Corre, Pepe, corre, Gori, nos llevan locas, no paran jamás. Desde la cabaña hasta el horizonte, los soñadores ríen con cada compás. El viento nos cuenta historias sin fin. Ahí ya no voy a echar más carga, porque si no puede que se quiera caer. Como ya tiene bastante, mañana se echa la última capa cuando se seque. Y sobra. ¿Y ahí Entonces abajo? no necesita más. Ahí abajo... Aprovechando que tienes masa de sobra. Así tal cual se queda para mañana. Bueno, soñadores, hemos hecho al menos la mitad. Está bastante bien. Hemos Eso avanzado bien, ¿no? Sí. ¿Contenta? Mañana la otra mitad. Y ya se queda lo del encofrado que estaba pochillo, pues ya apañado. Y de ahí empezamos con la fase bodeguiña. Porque va a Bodeguiña. ser chiquitiña Chacachaña. al final. Pero bueno, Hasta mañana. adiós. Buenos días, soñadores. Buenos días. Vamos a desencofrar. Sí, yo creo que está bastante seco, ¿eh? A ver cómo ha quedado la obra de arte. Aquí veis el resultado. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Queda, pues eso, rematar, que todo esto sí que como va a quedar visible, pues llevará una capa por encima chula. ¿Se podía haber quedado más bonito? Sí. Pero bueno, tuvimos ese fallo y ya está. A ver si preparamos esto. En un momentito, ¿sabes? Cariño? Vale. Que hagamos un encofrado aquí, tacatá, Sí. a esta altura, metamos ahí, ¿sabes? Metes y al con una estar en varilla altura, y con una varilla con una varilla remueves. meter y luego ya colgamos el siguiente tablón. Se me También, ocurre, También. ¿sabes? Y ya desde más arriba. Pepito, esto tiene mejor pinta que la zanja esa que hicisteis. Ven que te chupe los pies. Yo creo que no está muy líquida, igual añadía un poco más de agua, amor.
Maceta, aquí. Ahí, Ay, algo así. maceta. Y solamente para que le ejerza un poco de presión. Ahí, rematando. Se manchó mucho esta piedra ayer. Ya. Te voy a meter con el cepillo para limpiarla, porque esta piedra va a quedar a vista. Ha salido bastante bien, porque como era de ayer... Ya. Esta tarde la idea es rematar lo que queda, es decir, esto, ese pequeño agujerito y aquel de allá. Y luego empezar con el muro. ¿Eso lo hemos contado? Lo que vamos a hacer aquí es un pequeño murito. De ahí y hacia arriba. Para sujetar este talud. De piedra. Eso es la idea. Hay que empezar a trabajar la piedra. De piedra con masa, ¿vale? Ericus canterus. De momento vamos a empezar de piedra con masa, porque no es tan sencillo eso de hacerlo solo a piedra y que te quede bien. Hay que, de hecho, muchos de hoy en día, muchos albañiles de hoy en día no trabajan la piedra sin masa, ¿eh? Porque para que realmente quede resistente no es tan sencillo. Entonces, nosotros queremos seguridad, como no vamos a hacer al final un muro de hormigón, lo vamos a hacer de piedra, vamos a hacerlo bien. Y que también he pensado, luego lo analizamos bien, varillas dentro del terreno y varillas horizontales, para que haga un único armazón. Ya no dentro de, o sea, lo que viene siendo la piedra por fuera no, sino por dentro, ¿sabes? Para que haga un armazón y quede metido ahí contra el terreno. Sí, que se quede como parte del terreno. Parte del terreno, junto eso con todo el relleno. Eso es. ¿Cuánto habíamos dicho? Si contamos solo hasta que ha venido la hormigonera, que han sido 8 semanas. Sí, por ahí. Sí, Si contamos hasta que toda esta zona esté hecha, pues van a ser para el año que viene. Para el año que viene, cuidado. Bueno. Que estamos en noviembre. ¿Qué es esto que me ha dejado aquí la capataz? Hay que cortarlo. Y es que no les Es puedo del dejar encofrado. solos. Pues esta tarde seguimos, ¿no? Esta tarde seguimos, sí. Me tengo que ir a cortar. Hala. Muy buenas, soñadores. Ya estamos aquí. Confío en que se haya secado. Ahora han pasado unas 6 horas. Voy a desmontar toda la chirindanga y a ver qué nos encontramos. Y luego la idea es, aunque no sé si me voy a poner con esto, no sé si me voy a poner a perfeccionar los agujeros que han quedado o me voy a poner con la pared. Porque dan agua esta tarde y la verdad que me gustaría que al menos esta base quede hecha. Para que no caiga, o si cae algo de tierra, no nos impida o no tenga que estar todo el rato sacando tierra, ya sabéis. Ya sabéis, el día de la marmota. Voy a empezar con el desencofrado y luego continúo con ya veremos qué. Voy a tapar los agujeros del encofrado, que tampoco me va a costar tanto, va a ser como mucho media hora, 40 minutos. Voy a hacer una masita, en este caso la voy a hacer sin grava. Vamos a hacerlo sin grava, con una masa normal, y con eso yo creo que va a salir bastante bien.
tengo casi todo ya. Me falta pegarle un repasito a esta parte de aquí, que lo he querido hacer en 2 partes, porque así ya ahora cuando vuelva está un poco más sequito, y lo hago en 2 partes. Que lo que voy a hacer es perfeccionar esta esquina y un poquitito más aquí. De todas maneras tampoco importa, porque esto es la capa de lucimiento primera, es decir, luego todo esto va a ir mejor. Entonces tampoco me importa que quede perfecto, porque luego aquí va a haber otra cosa, dado que esto va a estar a cara vista. Me importaba más aquella parte del final, porque esa va a ir cubierta. Luego pondremos encima de eso una huevera, entonces tampoco importa que quede lo que viene siendo la capa final bien enlucido. Pero esta parte sí, pero la siguiente fase. Ahora mismo que queda así un poco bruto no importa. Le aplicaré, voy a dejar que seque un poquitito más y le aplicaré una segunda capita. Ya ha llegado mi chica de rehabilitación. Ya estoy aquí. Filmmaker preparada. Ahí está. Fijaros en el detalle. ¿Eh? De todas maneras, pues como he dicho antes, esto como va a quedar abierto, esta parte de aquí va a quedar de otra manera. Ya buscaremos una forma, pero obviamente así no se va a quedar. Yo lo doy por válido, igual que aquello está cubierto ya. Esta parte ya lo doy por válida. Ahora vamos a empezar ahí. Aquí ahora tengo dudas porque ahí hay roca madre. Voy a ver cómo está. Le voy a meter unos leñazos con el pico, pero yo creo que es roca madre. Toda esta zona de ahí. Si es roca madre lo usaremos como base. Y luego pues sacar una línea más o menos y de ahí partir hacia arriba. Y el muro hecho hoy. Esta es la nueva moda. En vez de ir a la pelu se encofra el pelo. Y entonces ya no se le menea. Tienes masa en todo el cuerpo, hija mía. Venga, me pongo con la... Picapiedra en acción. Ahí está. A ver qué estás enredando ahora. Pues a ver, es que tengo serios problemas porque he quitado tanto barro de ahí que ahora no tengo cómo amarrar esto. ¿Cuál es la cosa? Que podríamos echarle un par de pegotes de cemento, pero de ahí a que seque, pues se han venido las aguas. Entonces voy a probar un poco con esta arcilla maravillosa. Impermeable y adherente. Eso es. Como si fuera una especie de pront. ¿Qué es el pront? El cemento rápido ese. Que nosotras no tenemos. No nos hace falta. Yo creo que tiene suficiente inclinación, ¿no? ¿O qué? Sí. Habría que calcularlo, pero vamos, que llevará igual un 5% fácil. Yo creo que esa inclinación es suficiente, ¿no? Para el muro. ¿Cómo se calcula la inclinación? Tendríamos que poner aquí 1 metro a nivel y por cada metro, ¿cuántos centímetros hay de diferencia de un punto al otro? Sería el desnivel. ¿Quieres hacerlo? Para hacerlo ahí similar, sería un poco lo suyo, ¿no? Sí. Márcame 1 metro ahí. He ido a coger el boli que no pinta. A esta altura mide el 10. 10, pues 10% de desnivel. Vale. Es lo que tenemos que repetir allí. Primero, lo que quiero conseguir es la línea. Es que ¿de qué me vale ahí si no...? Y aquí como lo amarro también. A ver, igual podría amarrarlo ahí. Podría amarrarlo ahí para que cuando llegue a esta altura... Ahí clava. Clava hasta que no clava, ¿no? Es que está la roca ahí. Sí, porque hacerle un agujero a la roca para poner la varilla, no. Esa arcilla, mójala, que tienes aquí un poco de agua. Espera. Utilicemos la plastilina a nuestro favor. Cuando me digas. Cuando esté a nivel, un momentito, por favor. Porque estuve ahí, está 10. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me.
I'm feeling pain. And no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. Tried to call the doctor, didn't help. Took a trip back to the sun to revive myself. No matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. I'm gonna dance. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance. La oscuridad se cierne sobre nuestras cabezas, pero Iricus Brutus no quiere parar hasta que no tenga el muro hasta arriba terminado. Bueno, eso. Bueno, soñadores, no se va a ver bien. Esto es lo que he hecho hasta el momento. Por partes, varias cosas. Primera de todas las cosas, no tenemos mucho tiempo para hacer un muro precioso, porque urge ahora mismo el tema de tapar esta pared. Podríamos hacerlo con hormigón, pero mira, tenemos un material aquí precioso que son las piedras. Vamos a usarlo. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta de que no hay tiempo. Y luego que pues, no tengo ni puta idea de cómo hacer un muro de piedra. Y luego aparte que es que estas piedras, cada una es de su madre, de su forma, y tampoco tengo ni idea de darle forma. Intento coger las caras planas para que queden fuera y bueno, con que quede un poco presentable nos vale. Luego ya veremos qué hacemos con ello. Lo más importante ahora mismo es sujetar este talud, que no se nos venga tierra encima. Y una vez esté esto hecho, nos ponemos a terminar el tema de ahí, que es otro tinglao bastante importante de terminar. Pero claro, poco a poco. Todo poco a poco, que no se puede todo de una. Bueno, soñadores, nos vemos mañana. Buenas noches. Di algo. Adiós. Se te ve ahí con una luz al fondo. Estoy aquí. Eres una cosa roja. Buenas tardes, soñadores. Anoche, como ya era de noche, valga la redundancia, no se veía ya muy bien. Le está quedando... O sea, lo que viene siendo bastante feo le está quedando, pero no importa. ¿Por qué? Porque en verdad esto es sobre todo para que nos quedemos tranquilas y esté seguro. Y ese argallo no haga de las suyas. El día de mañana, cuando esté terminado, pues Erika, como es muy manitas, lo enlucirá. Y lo dejará precioso. Ah, claro. Apremia más el hecho de que demos caña a eso y subamos de nivel ese muro a que quede bonito. Y aparte, ¿por qué hay que continuar con el tema del manantial? Son las 5. Tenemos 1h30 más o menos de luz, lo que dé. Va a intentar darle caña al muro y después colocaremos un plástico para que ya las aguas de esta noche y mañana no afecten al asunto. Es verdad, me había olvidado el plástico. Bueno, el plástico va a ser muy sencillo. Desde arriba lo dejamos caer y lo sujetamos como podamos y ya está. Tampoco va a ser Piedras, una- como todos. Mientras tanto, en Villa Solana, Gorri y Pepe quieren salir. Gorri y Pepe ya han salido, como mogollón de tiempo además. Habéis dado un buen paseo, señor. Soy un perro, tengo necesidades. Quiero meter alguna barra de hierro dentro. Lo vamos a cortar de 40 centímetros o 40 y algo centímetros. 1, 2, vamos a cortar 3 y luego lo uniremos con una horizontal. Para darle un poco de consistencia a lo que va a ser la parte Eso es. de dentro del muro, ¿no? Y que quede unido el muro con la tierra. Poner una tabla, allí, pues por ejemplo, un ladrillo y un ladrillo aquí, y pones una tabla ancha para poder trabajar Dicho, sobre ella. Estoy con botas, da igual. Si para una hora... Pues entre haz lo sí que te dé no. la gana, pero no gruñas luego cuando salgas con 7 kilos en las botas y empieces ahí. Porque Gruñir, voy a gruñir, darlo por sentado. luego le Eso. toca cortar medio vídeo, porque sale ahí. Metiéndose con la señora María, esa que parió al de la paloma. Espera que me lío. Esto córtalo, porque nos ve gente muy piadosa. Unos 40 centímetros como mucho, por unos 25 como mucho. 40 por 25. Ahí. Vale, gracias por moverme la barra. He perdido la medida. Lo siento. Por ahí.
Y con esta, la barra que te he traído, necesitas 3, ¿no? Sí, necesito 3. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a probar primero cómo entran. Y luego, dependiendo cómo entren, pues igual hay alguna que cortar más larga, más corta. Las vas a unir. ¿No ha quedado un retal pequeñito? Creo que va a ir perfecto ese retal pequeñito ahí. Voy a amarrar ahora esos 3. Qué suerte, si tienes ahí el alambre y el alicate. ¿Quién habrá sido? La pinche cámara, tal vez. ¿Cómo no me va a quedar la casa bonita? Sin mirarla. Si es que hasta el más mínimo detallito lo tiene que... Pues así como no va a quedar bonito. ¿Ya era bonita cuando la compramos? Aquí estamos. Últimamente, trabajos nocturnos. Es que claro, el día se va tan pronto. Trabajos nocturnos en Villapollo. Es que necesito que salga un poco más. Ahí. Claro, como al final el cordel no le puse. Bueno, pero te vas apañando, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, salió mucho, pero bueno. ¿Y no le puedes dar un poco para adentro? Ah, no, porque no te Ya no va entra. más. Ya. Tendría que salir un poco más para afuera, pero le puse unos tacos aquí. Y ahora quisiera una larga ahí. No la he encontrado todavía. Una que haga como mucho esto de altura. Y tengo en mi cabeza de que hay una de ese tipo, pero no la encuentro. Una que es como alargada y fina. con Vamos a mucha altura. buscarla. Yo creo que sé dónde puede haber una. Pero no sé si te valdrá. ¿Tienes frontal? Sí, Dios mío. Quédate ahí. Eres una postal, Ericus Brutus. No la quiere gastar. Mirar qué piedra. No la quiere gastar. Eso es lo que le ocurre, no es que no le valga. Necesito otra. A ver, duendes de la noche. Pues no sé, chica, ni que no tuvieras. Tallarme piedras. Pues no. Talladas no están. Y allá que va. Al otro campamento base de piedras. Alargada y no muy alta. Este va para la esquina. Vamos a ver. Hay que cortarle un pico, a ver si consigo cortárselo. Como hacen los canteros. Bueno, no me gusta. La dejamos ahí para otra cosa. Vale. ¿La encuentras o no? Pues hombre, esa buena pinta tiene. A ver, no es tan larga como quería. Solamente medirá 30. Pero yo creo que puede unir. Porque es que claro, ahí hay muchas pequeñas que hay que empezar a unir. Bueno, a ver, eso lo suyo sería un poco más dentro, ¿eh? Pero no puedo ir. Pues no queda mal. Vale, pues bien. Ni tan mal, sí, sabemos que se podía hacer mejor, sí.
Hay gente muy profesional por la vida. Lo Pero- importante es que no se caiga y que se mantenga y que mantenga el terreno. Y lo va a mantener. Dios mío, es que anochece súper pronto, son las 6:30. ¿Qué? ¿Colocamos el plástico? Sí, venga. Pero esto ya no lo vais a ver, yo creo, Sí, porque es sí. que no hay luz. Bueno, en el próximo vídeo os lo enseñamos. Sí. Bueno, soñadores, esto ha sido por esta semana. La semana que viene, pues veréis más y mejor. De momento hemos avanzado con este muro, nos quedamos satisfechas. Y después ya veréis qué cosa más chula vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si nos da tiempo. No lo sé, pero bueno, ellos tampoco. O sea que estamos igual, empate, ¿no? No, sí sabemos lo que vamos a hacer. Lo que pasa que, bueno, todo va a depender del clima. La semana que viene dan bastante agua y habrá que hacer igual otras cosas, dependiendo de lo que la climatología mande. Sea como sea, la semana que viene nos vemos aquí. En Éramos una vez. ¡Adiós! Seguimos con Ingeniería Punta en Villa Pollo Valpuchero. Ya hemos colocado el plastiquito y así pues que llueva lo que quiera, porque ya no caerá tanta tierra al final. Que llevan piedras. Ah, madre mía. Amor, la que hemos liado en un momento. Sí, le hemos liado con Es las que lo de ahí piedras, arriba no está nada seguro. No. Cuando hicieron la carretera apartaron todas las piedras que encontraron para los lados y claro, están súper descolocadas y es súper peligroso andar por allí. Ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene. En Éramos una vez.